mi cuerpo. Si alguien me quiere tocar, voy corriendo a casa y aviso a mi mamá, ¿no? Hay que también, ¿no? ¿Qué hay que tomar? Hay que tomar vitaminas, niños, vitaminas para estar bien. Buenos días, niños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy trataremos en tutoría sobre la asertividad. Pero veamos qué es la asertividad. La asertividad es una de las habilidades sociales, ¿no?, que debemos utilizar, ¿no?, conjuntamente haciendo práctica de nuestros valores. Por lo tanto, es sumamente importante aprenderlo y desarrollarlo. Entonces, ¿qué diremos? ¿Qué aprenderemos? ¿No? Aprenderemos ¿no? ¿Qué es la asertividad? ¿Qué es la asertividad? ¿Qué es la asertividad? ¿Y cómo podemos desarrollarlo? ¿Cómo podemos desarrollarlo? ¿Cómo podemos desarrollarlo en nuestras actividades personales? En nuestras actividades personales. Bien, niños, entonces veamos, ¿no?, la asertividad. ¿Pero qué es la asertividad? La asertividad es una de las habilidades que tiene el ser humano, ¿no? Una de las habilidades sociales. Pero estas habilidades sociales, ¿no?, las tenemos que aprender a manejarlas, ¿ya? Bien, entonces, ¿para qué nos sirven estas habilidades sociales? Nos reúne, ¿no? Esta habilidad es para usarlo en nuestras conductas y pensamientos. ¿Para qué? Pues ellos nos permiten defender nuestros derechos sin tener que agredir o ser agredidos, ¿no? Hay muchas formas de comportarse, ¿no? Hay tres formas básicas, digamos, cuando nosotros respondemos ante una situación. Puede ser en forma pasiva, ¿no?, o en forma agresiva, ¿no? Y por eso tenemos que aprender, que tiene que ser la neutral, aprender a manejar esta habilidad social llamada asertividad. Bien, veamos algún ejemplo. Yo les he mandado un video en el cual en el video se ve cómo manejan, ¿no?, digamos, una situación. Dos animalitos quieren pasar el puente, pero ninguno quiere dar, ¿no? Ninguno quiere dar pase al otro. Sin embargo, ¿cómo reacciona? Reacciona de una manera agresiva, ¿no? Porque ninguno quiere dar el pase al otro. Entonces, ante esta situación, tenemos que ver cómo lo podemos responder, ¿no es cierto? Vemos ese ejemplo. ¿Cuál sería la mejor manera? Bien, ahora vemos a dos pequeños animalitos que también quieren cruzar, ¿no? Y sin embargo, estos dos personajes los tratan mal, ¿no? No le respetan sus derechos y los botan. ¿Qué pasa? ¿Cómo respondieron ellos? Ustedes están viendo el video, ¿no? Bien, pero al final ellos, los animalitos pequeños, dan el ejemplo porque se ponen de acuerdo, ¿no? Y ambos se ponen de acuerdo, practican la asertividad y ambos pueden cruzar el puente, los pequeños, ¿verdad? Entonces, con esto lo que quiero decirles es que si nosotros aprendemos a defender nuestros derechos sin ser agredidos, pero tampoco agredir a los demás, entonces nosotros podremos manejar la asertividad. Su nombre dice asertividad, o sea, asertivo quiere decir acierto, ¿no? O sea, responder con acierto ante situaciones diferentes. Bien.
para tener asertividad, también vamos a decir que la asertividad se aprende con la práctica, ¿no? Se aprende con la práctica para conseguir un comportamiento, ¿qué? Un comportamiento eficaz. Por eso les decía, no, un comportamiento eficaz quiere decir que yo tengo que aprender a responder verbalmente, a responder, ¿no? Con mis emociones físicamente, ¿no? Que lo que yo digo, pero lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago, ¿no? Sea de acuerdo a lo que yo estoy dando a conocer, ¿no? En forma asertiva. Porque yo, entonces, de esta manera yo voy a poder hacer valer mis creencias y opiniones. Pongamos acá que no debe haber una separación entre estas tres cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas tres cosas? ¿No? Lo que pienso, ¿no? Lo que expreso, ¿no? Lo que pienso, lo que expreso y lo que actúo. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene que ir de la mano. Cuando yo soy asertiva, tiene que manifestarse de esta manera. Bien. Sin embargo, vamos a poner acá, sin embargo, ¿no? Es importante que esta habilidad tiene que saberse usar. Tiene que saberse usar oportunamente, ¿no? Eso quiere decir en lugares y en ciertas circunstancias, en lugares específicos y en ciertas circunstancias, ¿no? Si nosotros aprendemos esta habilidad, ¿no? Con pequeñas técnicas, entonces nosotros niños vamos a poder resolver muchos problemas haciendo valer nuestros derechos. Bien, niños, entonces, en la asertividad, ¿no? En la asertividad nos dice que para todo problema hay una solución, ¿no? Para todo momento inoportuno hay una solución. Para toda palabra mal justificada hay una solución de respuesta. Bien, entonces ponemos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay problemas y luego analizamos, ¿no? Y vemos cómo de esta manera las podemos adecuar. Para ello tenemos que aprender algunas palabras claves para poder responder ante situaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú respondes ante, por ejemplo, hay un niño que están haciendo la cola para recibir juguetes, ¿no es cierto? Y de repente, están haciendo una cola para recibir juguetes y de repente, ¿no? Le ponen a otro niño delante. ¿Cómo reaccionas tú? ¿No? ¿Te quedas calladito y lo dejas ahí que esté? ¿O peleas? No, salte de acá, no, yo estoy haciendo cola hace rato. O, ¿no? Buscas las palabras adecuadas para decirle que, ¿no? Estás haciendo cola de temprano y que no es justo de que venga y se ponga adelante, ¿verdad? Entonces, es una solución asertiva sin pelear y hacerle manifestar que no estás de acuerdo con lo que está haciendo. Bien, sin llegar a la agresión. Bien, finalmente podemos decir que la asertividad no significa tener siempre la razón, ¿no? Sino expresar nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. O sea, no siempre que tú expreses algo, ¿no? Quiere decir que, o sea, eres lo que está en lo incorrecto o no, sino que tú estás expresando lo que tú sientes, lo que tú deseas y lo que ¿no? Tu punto de vista, ¿no? Ante esa situación que se está presentando. Bien. ¿Qué decimos? ¿Sean correctos o no? ¿Por qué? Porque todos tenemos derechos también a equivocarnos, ¿no?
que nosotros también tenemos, como les decía el niño, derechos a equivocarnos, ¿no? Bien, entonces, lo importante es hacer manifestar nuestra, digamos, nuestra no aceptación al hecho, ante la palabra o ante el momento que está ocurriendo, con palabras asertivas para que no, digamos, lleguemos a omitir, ¿no? Y tenerlo guardado en el corazón, o no llegar a ser agresivos y estar peleando, ¿verdad? Para eso tenemos que practicar mucho algunas otras cosas que hemos ido aprendiendo, unos otros valores que hemos ido aprendiendo. Uno de ellos también tenemos que practicar la empatía. Entonces hablaremos sobre las ventajas de la asertividad en la comunicación asertiva, o sea, las ventajas de tener una comunicación asertiva. Veamos, para tener una comunicación asertiva, ¿no? Vamos a aprender a resolver problemas. Entonces, tenemos habilidades para resolución de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos responder ante situaciones que son, digamos, de peligro, o que son situaciones inadecuadas para nuestro desarrollo, o diferentes ocasiones que no son de acuerdo a lo que esperamos, ¿no? En el momento. Bien, ahora, también la comunicación asertiva nos va a ayudar a defender nuestros intereses, ¿no? O sea, quiere decir que lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú deseas, ¿no? En la justa y en la justicia y en la verdad. Bien, te va a ayudar a defender también tus derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a aprender a reclamar tus derechos, ¿no? Sin ofender y sin agredir a nadie. Bien, la comunicación asertiva, ¿no? Nos ayuda a dar a manifiesto a nuestros sentimientos, ¿no? De una forma adecuada, y también nos ayuda a comunicar nuestras emociones hacia los demás en una forma asertiva, ¿no? O adecuada. Bien, también podemos decir, ¿no? Que una comunicación asertiva nos va a llevar a tener un posicionamiento, o sea, ¿qué quiere decir? ¿No? Que tú socialmente vas a poder manejarte ante cualquier situación y en cualquier momento ante diferentes personas, ya sean mayores, menores, iguales, ¿no? Autoridades, o digamos en un ámbito, digamos, de colegio, ¿no? Un ámbito de aula. Entonces, o digamos también entre la comunidad. Bien, entonces logras un posicionamiento social cuando tú sabes tener una comunicación asertiva, porque la gente te va a escuchar. Bien, ¿qué más te da una comunicación asertiva? Una comunicación asertiva te da seguridad. Te da seguridad en que lo que tú estás diciendo y en lo que tú estás hablando y en lo que tú estás manifestando, ¿no? Es lo más correcto posible. Bien, que también te da una comunicación asertiva. Una comunicación asertiva te da una autoestima firme, ¿no? ¿Por qué? Porque te proyecta a ser una mejor persona, a ser una persona, ¿no? Clara, una persona expresiva, una persona que no omite sus pensamientos, ¿no? Y que no se aleja de las dificultades sin decir las cosas correctamente o adecuadamente. Bien, una comunicación asertiva nos da autoconfianza. ¿Por qué? Porque, como les iba diciendo, ¿no? Vamos dando a conocer, digamos, respetando o haciendo respetar nuestras opiniones, nuestros derechos, ¿no? Sean las correctas o no, ¿no? Porque también, como le decía anteriormente, tenemos derecho a equivocarnos, pero vas a tener la confianza que lo has manifestado y no te la has guardado, no te lo has escondido, y evitamos también resentimientos, ¿no? O cosas guardadas en nuestro corazón. Bien, que nos ayuda a una comunicación asertiva, nos ayuda a enfrentar retos, ¿no? Nuevas posiciones, digamos, nuevos retos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a problemas a futuro que no conocemos, ¿no?
Si nosotros tenemos una comunicación asertiva, vamos a poder preguntar, indagar, ¿no? En forma adecuada, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, qué debemos hacer. Bien, niños, entonces la asertividad es una habilidad que tenemos que desarrollarla y aprenderla porque nos va a acompañar durante toda nuestra vida. ¿Ya? Bien, las personas asertivas proyectan seguridad en sus gestos y expresión, ¿no? O sea, ¿cómo reconocemos a una persona asertiva? ¿No? ¿Por qué? Porque proyectan seguridad con sus gestos, sus expresiones, ¿no? Su expresión corporal y también con su manera de actuar. ¿Bien? O sea, no solamente habla y no actúa, sino que es consecuente con todo, consecuente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Bien, entonces, también podemos decir, ¿no? Que unas personas asertivas conocen sus derechos y las defienden, ¿no? Leen sus derechos, aprenden cuáles son sus derechos y también sus deberes y los defienden, ¿ya? Las personas asertivas defienden sin agredir a nadie. Usan las palabras correctas, ¿no? El modo correcto y el momento correcto, ¿no? Entonces no agreden a nadie. Bien, ¿no? Las personas asertivas no temen decir no cuando es necesario. Por ejemplo, cuando les toca a un vendedor la puerta y les ofrece cosas innecesarias que en ese momento no son primordiales para ustedes, pero como el vendedor habla y les convence, ¿no? Saben decir no lo necesito, muchas gracias, ¿no? Bien, ¿cómo conocemos a una persona asertiva también? Cuando tiene buenas relaciones interpersonales. ¿Y qué decir buenas relaciones interpersonales? No anda peleándose con la gente, no anda discutiendo con los demás, ¿no? No anda resentido con todos, ¿no? O, digamos, se aísla de los demás. Bien, porque tiene temas de conversación, tiene temas de actuar, ¿no? Conjuntamente con los demás. Bien, ahora, las personas asertivas también no se sienten superiores, pero tampoco inferiores a los demás. Son personas ecuánimes con lo que dicen, con lo que hacen. Bien, entonces, las personas asertivas proyectan seguridad en sus gestos, expresión corporal, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Es así como reconocemos a una persona asertiva. Ahora, veamos cómo podemos hacer para convertirse en una persona asertiva. ¿Qué tics debemos manejar o qué cosas debemos tener en cuenta? ¿Ya? Bien, las personas asertivas proyectan seguridad en sus gestos y expresión, ¿no? O sea, ¿cómo reconocemos a una persona asertiva? ¿No? ¿Por qué? Porque proyectan seguridad con sus gestos, sus expresiones, ¿no? Su expresión corporal y también con su manera de actuar. ¿Bien? O sea, no solamente habla y no actúa, sino que es consecuente con todo, consecuente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Bien, entonces, también podemos decir, ¿no? Que unas personas asertivas conocen sus derechos y las defienden, ¿no? Leen sus derechos, aprenden cuáles son sus derechos y también sus deberes y los defienden, ¿ya? Las personas asertivas defienden sin agredir a nadie. Usan las palabras correctas, ¿no? El modo correcto y el momento correcto, ¿no? Entonces no agreden a nadie. Bien, ¿no? Las personas asertivas no temen decir no cuando es necesario. Por ejemplo, cuando les toca a un vendedor la puerta y les ofrece cosas innecesarias que en ese momento no son primordiales para ustedes, pero como el vendedor habla y les convence, ¿no? Saben decir no lo necesito, muchas gracias, ¿no? Bien, ¿cómo conocemos a una persona asertiva también? Cuando tiene buenas relaciones interpersonales. ¿Y qué decir buenas relaciones interpersonales? No anda peleándose con la gente, no anda discutiendo con los demás, ¿no? No anda resentido con todos, ¿no? O, digamos, se aísla de los demás. Bien, porque tiene temas de conversación, tiene temas de actuar, ¿no? Conjuntamente con los demás. Bien, ahora, las personas asertivas también
No se sienten superiores, pero tampoco inferiores a los demás. Son personas ecuánimes con lo que dicen, con lo que hacen. Bien, entonces, las personas asertivas proyectan seguridad en sus gestos, expresión corporal, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Es así como reconocemos a una persona asertiva. Ahora, veamos cómo podemos hacer para convertirse en una persona asertiva. ¿Qué tics debemos manejar o qué cosas debemos tener en cuenta? Para desarrollar las habilidades de la asertividad, tenemos que tener en cuenta estos puntos. Primero, tengo que saber preguntar. Tengo que saber escuchar y tengo que saber transmitir. Estas 3 fases, ¿no? Tengo que aprendérmelas para poder desarrollar esta habilidad. Bien, ¿cómo hacemos para saber preguntar? ¿No? Debemos preguntar ¿qué pasó? ¿Qué situación? ¿Qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Siempre preguntar, ¿no? Ahora, también, ¿a quién? ¿A quién está agrediendo? ¿A quién está pasando este problema? ¿A quién le está afectando? O sea, tenemos que preguntar o usar, ¿no? Cualquiera de estas, digamos, interrogativos. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se dieron las circunstancias? O sea, hay que utilizar, ¿no? ¿Y cuándo? Porque es importante. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿No? ¿Cuándo, digamos, se debilitaron las cosas? Bien, entonces, lo primero, preguntar. Ahora, segundo, saber escuchar, ¿no? Saber escuchar. Ahora, cuando nosotros sabemos escuchar, ¿no? Sabemos escuchar y también sabemos analizar la situación, ¿no? Tenemos ideas claves. Tenemos ideas claves de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y no nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, ¿no? Y cuando se trata de un diálogo, hay que saber escuchar, o sea, no hay que interrumpir cuando una persona está hablando, está diciendo su opinión, está diciendo su diferencia, ¿no? Ya hemos hablado cómo es respetar las opiniones y el respeto, ¿no? Entonces, no interrumpir, dejar que se hable. Luego, no preparar una respuesta, o sea, uno está preparando una respuesta, ¿qué le va a decir así? ¿No? Sobre todo cuando te dejas llevar por las emociones inadecuadas, ¿no? Sino que hay que estar alerta y saber responder. Luego, hay que usar la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. La empatía es, digamos, como dicen, ponerse en zapatos de la otra persona, ¿no? Y luego voy a reformular, una reformulación. ¿Qué quiere decir? Ya, voy a pensar bien las cosas y mentalmente voy a adecuar lo que voy a decir en ese momento. Bien, entonces, digamos, la tercera parte es saber transmitir. ¿Cómo transmito? ¿Qué transmito? ¿Qué es lo que voy a transmitir? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a hablar? ¿Qué es lo que voy a actuar? ¿No? Porque mi pensamiento tiene que ir de acuerdo a lo que yo voy a hacer. Ahora, ¿a quién? ¿A quién voy a transmitir esto? ¿A quién lo voy a decir? ¿A quién le voy a hablar? ¿No? De repente tengo que enfocar bien a quién le voy a decir las cosas. Ahora, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Qué palabras voy a usar? ¿Cómo voy a usarlas? ¿No? ¿De qué manera va a acceder a lo que yo estoy pidiendo? ¿No? Si estas palabras son las adecuadas. Ahora, vías. ¿Qué vías voy a usar? Voy a usar la vía oral, que es transmitir verbalmente. Voy a usar de repente la vía, digamos, escrita, ¿no? Que voy a escribirlo, porque ahora usamos mucho el internet, usamos mucho los mensajes, buscamos mucho ¿no? Pero hasta en eso tenemos que ser asertivos. Muchas veces mandamos mensajes que no son adecuados, mandamos mensajes o emoticones que no van de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo y la otra persona lo puede tomar de diferente manera.